cordial saludo. Hoy vamos a analizar cómo se construye la realidad social a partir de las ideas de tres sociólogos clave: Pierre Bourdieu, Peter Berger y Thomas Luhmann. Aunque estos autores ofrecen perspectivas diferentes, en conjunto nos permiten comprender mejor las estructuras sociales y que influyen en nuestras vidas cotidianas. Veamos en qué coinciden y en qué difieren. Vamos primero a analizar en esta tabla los conceptos claves y cada uno de los sociólogos y luego la comparación y las diferencias que hay entre ellos. Entonces comenzamos con Pierre Bourdieu, que para él la realidad social no es algo fijo, sino que se construye mediante la interacción entre las estructuras sociales y lo que él llama hábitos. El hábitus es un conjunto de disposiciones que adquirimos a lo largo de nuestra vida, que determina cómo recibimos y actuamos en el mundo. Por ejemplo, la clase social en la que nacemos influye en nuestras prácticas, gustos, oportunidades, moldeando nuestra forma de ver el mundo. Bourdieu también introduce los conceptos de campo y capital. Cada campo, ya sea de educación, la política, la cultura, está estructurado y jerarquizado. El capital social, cultural o económico definen nuestra posición en estos campos, determinando las posibilidades de éxito. Ahora vamos a hacer el análisis de Peter y Thomas Luhmann, que ellos nos ofrecen una perspectiva más centrada en la interacción social. Para ellos, la sociedad se construye mediante un proceso dialéctico entre la objetivación y la subjetivación, es decir, las instituciones, normas sociales son creadas por los seres humanos, pero luego se convierten en algo objetivo que afecta nuestras vidas. Un ejemplo claro de esto es el lenguaje. Las palabras y los significados son construcciones sociales, pero una vez que existen, influyen en cómo percibimos la realidad. En su teoría, las tipificaciones juegan un papel clave. Tipificamos el comportamiento de los demás para entender y predecir sus acciones. Por ejemplo, cuando hablamos de doctor o profesor, estamos usando tipificaciones que nos permiten saber qué esperar de esas personas. Ahora vamos a hablar de las comparaciones entre Bourdieu, Berger y Luhmann. Entonces, si comparamos estas dos perspectivas, encontramos tanto similitudes como diferencias. Ambos autores reconocen que la sociedad tiene una dimensión objetiva representada por las instituciones y una dimensión subjetiva, que es cómo percibimos e interpretamos esa realidad. Sin embargo, mientras Berger y Luhmann enfatizan la interacción social y el lenguaje, Bourdieu se enfoca en cómo las posiciones internas, el hábitus, son moldeadas por las estructuras sociales. Además, Bourdieu introduce el concepto de capital, que no es abordado directamente por Berger y Luhmann, pero que es fundamental para entender la dinámica de poder en la sociedad. El capital cultural, por ejemplo, se refiere a los conocimientos, habilidades que poseemos y que nos dan una ventaja en ciertos contextos, como por ejemplo el sistema educativo. Otro concepto clave importante de analizar es la realidad objetiva versus la subjetiva. Entonces, según Bourdieu, la realidad social está objetivada en las estructuras campo-capital, pero también internalizada subjetivamente, que es lo que llama el hábito. En cambio, Peter Berger y Thomas Luhmann, para ellos la sociedad se manifiesta como una realidad objetiva, instituciones, reglas, y subjetiva como los individuos perciben e internalizan esa realidad. La comparación y las diferencias para ellos, ambos reconocen la dualidad entre lo objetivo y lo subjetivo, pero Bourdieu destaca más el papel del hábitus en esta relación, mientras que Berger y Luhmann subrayan la interacción social.
Hola, bueno, después de la exposición de la compañera Irma, vamos a hablar rápidamente del concepto de hábitos desde la parte de Bourdieu, Berger y Luhmann, y haremos la comparación de estos tres sociólogos. En primer lugar, Bourdieu dice que es un sistema de disposición adquiridas a través de la experiencia. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, supongamos que uno nace en una familia. Entonces su primera relación social es su núcleo familiar, pero a medida que el niño va creciendo, su contexto social va cambiando también. Entonces sería la escuela, el hogar infantil, la universidad, el colegio o el instituto, ¿no? Pero todo lo que va enseñando está a nivel de desarrollo personal, va enseñando también la experiencia que va adquiriendo esa persona, entonces diferenciando lo bueno y lo malo para él y para la sociedad. Bueno, Berger y Luhmann, a ellos no hablan directamente de ese concepto, sino que lo asocian con rutinas y costumbres de una sociedad. Entonces, supongamos que la policía dentro de una sociedad ejercen más conocida como la seguridad ciudadana, es para proteger a la ciudad. Entonces, como nosotros los vemos a ellos para que nos protegen de los robos, de las violencias. Entonces, ellos como institución nos ve a nosotros, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se debe decir que la sociedad vive tranquilamente si la policía está más cerca, ¿no? Entonces ambos, a diferencia, es importante para ellos, enfocan las estructuras de las instituciones, ¿no? Entonces como un vínculo que entrelaza con las instituciones y las personas de una manera subjetiva, como nosotros los vemos a ellos y ellos a nosotros, viceversa, ¿no? Como ese dar y recibir. Instituciones. Desde la parte de Bourdieu, precisamente habla del campo y la lucha del capital social. Supongamos que las empresas o las instituciones que desarrollan empleo o economía de algún lugar determinado son los que hacen desarrollo en esa zona, ¿no? Ya sea en los campos, supongamos que en el departamento de Nariño los campesinos cultivadores de papa, entonces para ello tienen un símbolo representativo de manera cultural para ellos, que es la papa. En cambio, si lo asociamos con la parte de la región del llano, el llanero culturalmente es ganadería y su ganado, el símbolo, entonces lo identifica con un animal, ¿no? Con una vaca, con un toro. En las Berger y Luhmann, las instituciones, ellos dicen que es una objetivación de la realidad. Entonces, como dijimos anteriormente, ¿cómo nosotros podemos, como sociedad, vemos a las instituciones, ¿no? En caso de que lleguen a generar empleo, entonces lo acogen bien, si no genera empleo o afecta de manera negativa, entonces ya no serán muy bien vistos, ¿no? Si lo hacemos, si vemos la comparación, ambos dicen que es importante la presencia de las instituciones en la sociedad para realizar un vínculo de interacción, para que haya una mejor comunicación, no solo llegar y hacer las cosas como las instituciones quieren, sino llegar a un acuerdo. Bueno, campo capital. Bourdieu habla acá del desarrollo de la economía en un espacio, como dijimos que el ejemplo anterior de las personas de la
región de Nariño, el departamento de Nariño, los que cultivan papa. Entonces las instituciones que entran a ejercer el desarrollo económico, entonces ocupan un espacio en esa sociedad porque desarrollan un empleo, desarrollan economías, ¿no? Entonces, para Bourdieu, el concepto de campo capital, entonces las instituciones ejercen el poder dentro de la sociedad porque hacen algo para el bien común. Conclusión, de estos tres sociólogos nos ofrecen a entender que cómo se construye la realidad, ¿no? En relación con las instituciones para llevar una vida mejor, una convivencia mejor, para que nuestra vida sea mejor, ¿no? Entonces, cómo está estructurada el sistema social, el sistema de institucionalización y cómo nosotros debemos convivir, ¿no? Para que una vida sea muy productiva. Entonces, terminaría diciendo eso. Gracias, compañera, gracias a todos.